hablar de sanación interior. Entonces yo hoy voy a explicar qué significa esto. Y vamos a partir de una lectura. Y si usted tiene su Biblia, va a buscar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10. Y vamos a buscar versículo 10. San Juan 10, 10. Es bien fácil de aprender esa lectura. Yo de memoria me la sé, ¿verdad? Y es bueno memorizar algunas citas bíblicas, ¿verdad? Para que nos lleguen a la mente, no para discutir con aquellos que les gusta agarrar cita bíblica y tirársela en la cara a uno, no, para que usted mismo pueda reflexionar sobre ellas en algún momento cuando se encuentre en tribulación o en dificultad. Bien, el tema es la sanación interior y vamos a usar esta lectura de Juan 10:10. Dice el Señor: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Palabra del Señor. Sí, Señor Jesús. Y el Jesús está diciendo aquí que Él quiere que nosotros tengamos vida y que la tengamos a plenitud. En otras citas bíblicas o versiones o traducciones bíblicas va a decir: tengan vida y vida abundante. Abundante. O sea que esto no es asunto de andar por ahí arrastrándose, sino de vivir a plenitud. Para eso nos quiere el Señor, para eso nos trajo a este mundo, para que caminemos hacia la vida eterna. Pero sabemos que entró en el mundo el pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva. Y entonces, lo que era el paraíso, lo que era la plenitud que Dios quería que el ser humano viviera, esa vida abundante, se convirtió entonces en una miseria, en una vida miserable. Hay gente que tiene vidas miserables, o hay gente que vive momentos miserables, momentos en los cuales quisieran desaparecer de la tierra. Y sabemos nosotros, por ejemplo, que en este país y en todo el mundo occidental ha aumentado enormemente la tasa de suicidio, sobre todo entre los jóvenes, porque llega un momento en que ellos sienten que su vida no tiene nada de importancia, consideran que tienen una vida miserable. Y veo muchos jóvenes aquí entre ustedes, y es porque ustedes no han encontrado esta palabra que Jesús está diciendo aquí, que Él quiere que usted tenga una vida abundante, una vida a plenitud. Entonces vamos a definir qué quiere decir esto. ¿Cuál sería el no tener esa vida abundante? ¿Qué sería lo que nos quitaría esa plenitud de vida? Por ejemplo, Jesús habla aquí de que el ladrón viene a robar y a matar y a destruir. ¿Quién es ese ladrón? Satanás, ¿verdad? Él viene a destruir, viene a matar. Primero destruyó la armonía que el ser humano tenía con Dios en el paraíso, y después sucesivamente ha ido destruyendo la vida de todo ser humano en toda la historia. Y a través de esta destrucción de la vida de seres humanos se va como una cadena. Los padres destruyen a los hijos destruyen a sus hijos después. Y entonces tenemos nosotros una cadena de infortunios y de malas experiencias que hacen que nuestra vida se convierta en miserable, siendo que tenemos el llamado de Dios a vivir una vida a plenitud, una vida en abundancia. Entonces, ¿qué nos impide vivir esa vida a plenitud? Por ejemplo, nos han robado la sonrisa. El ser humano se le ha dado una facultad que no la tiene ningún animal, la facultad de sonreír. A ver, sonríe al que está al lado. Qué bellos nos vemos sonriendo, ¿verdad? Y el que tenga los dientes un poquito allí medio, ¿verdad?, que no estén tan perfectos, sonría como quiera, porque la sonrisa sale desde adentro del corazón y significa que tengo paz, tengo gozo, y se lo transmito al otro.
Esa es la sonrisa, ¿verdad? Sonría, Cristo le ama. Y entonces, nos han robado la sonrisa. A muchos niños y jóvenes le han robado la inocencia. Esa inocencia con la cual Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque le han robado su inocencia. A muchos niños ya no ven la vida con esta plenitud que está mencionando aquí el Señor, sino que la ven como una vida miserable. Nos han robado la paz. ¿Cuánta gente vive en estrés? Vive hasta en S4, ¿verdad? O sea, que andan bien tensos. No disfrutan de su día a día, sino que todo le provoca tensión, ¿verdad? Entonces, le falta paz a sus corazones. Por eso Jesús, al resucitado, le dice a los discípulos, paz a ustedes, porque ellos estaban atribulados por la muerte de su maestro. Pero, ¿cuáles son sus tribulaciones? ¿Qué le quita la paz? Y entonces, nos han robado esa paz. Nos han robado la confianza en los demás. Ya uno no confía tanto en el vecino, y a veces ni en los familiares, y a veces ni siquiera en los miembros de la iglesia, los otros que son parte de esta familia hermosa que nos dejó Jesucristo, la iglesia. Y a veces uno no confía porque la gente hace de estafarlo a uno, de engañarlo, de hacer cosas que uno no esperaba, escandalizarlo, hace que uno pierda la confianza. Por ejemplo, hasta en los sacerdotes, hasta en las monjitas, porque anda mucha gente allí que son lobos disfrazados de ovejas. Entonces uno pierde la confianza en los líderes, muchas veces hasta de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que no esperábamos que hicieran. Entonces nos escandalizan y perdemos esa confianza en ellos. Nos han robado el amor porque nos han convertido el amor en una palabra romántica y en una palabra ni siquiera romántica, sino que va en una índole, vamos a decir, de sensualidad. Y entonces la gente se convierte en seres que niegan el amor a los demás. Porque lo que sienten es que si dan mucho amor, le van a abusar, le van a usar. Y por eso la gente al final acaba siendo gente que se anda cuidando y que no muestra a nadie que le tiene cariño ni amor. Y venimos a veces de padres que no le mostraban amor a sus hijos, porque sentían que si mostraban mucho amor era que estaban haciendo un poco flojos, que los hijos iban a aprovechar. Y así va eso, trasladándose también a la relación humana, en el trabajo, en el vecindario, donde quiera. No muestro mucho cariño a la gente porque se van a aprovechar de mí. Nos han robado la serenidad. Nosotros vivimos alborotados por muchas cosas que suceden en nuestro alrededor. Y entonces estamos pendientes de la última noticia. ¿A dónde tembló la tierra? ¿O a dónde se cayó un avión? ¿O a dónde chocó un barco contra un puente? ¿Verdad? Andamos pendientes de eso. Entonces nos han quitado a nosotros la serenidad a través de que los medios de comunicación no dicen las cosas buenas que pasan cada día, sino lo que es llamativo y que vende. Y la mayoría de las veces son esas noticias que usted le da vuelta a los periódicos antes, ¿verdad? Dice, los periódicos que sangran, ¿verdad? Uno le daba vuelta a los periódicos que sangraban. Ahora ya no hay periódicos, ¿verdad? Pero son noticias rojas todo el tiempo en cuanto a que siempre son catástrofes. Entonces nos roban la serenidad, nos han robado el candor. ¿Qué es lo que el candor? O sea, la gente cándida es aquello que tienen siempre buen humor y que caen bien, que son amables, que buscan siempre dar los buenos días. Y ustedes quizás encuentran en su vecindario o en su trabajo gente que hasta el buenos días se lo comen, ¿verdad? Deberían estar más gordos por comerse el buenos días, todos. Nos han robado la cordura, la sensatez, el buen humor.
a base de decir cosas a veces incoherentes, de doble sentido. Nos han robado el equilibrio que debe tener cada ser humano, ser equilibrado en las cosas o valorar las cosas que suceden en nuestro alrededor. Es probable que usted venga de un ambiente en el que usted ha sufrido mucho por el abandono de sus padres, por la división entre papá y mamá que se divorciaron y al final quedaron los hijos con uno o con otro. Y entonces están en esas constantes peleas de quién es mejor y los hijos no encuentran a quién defender. O se quedan con la madre que los castiga y al padre que los lleva siempre a comer comida rápida en los lugares favoritos. Y entonces queda la madre como la mala, siendo que la que es la que corrige. Y el padre como el bueno, porque es el alcahueta que le permite todo y lo malcría. Entonces, esto crea una división en la mente de ese niño que va creciendo. Una división en cuanto a su familia. ¿Quién de ustedes quizás ha sufrido maltrato? Peleas, correazos, ¿sí? Pero a veces hay injustificados, chancletas que volaban, ¿verdad? ¿Sí o no? O varas. ¿Cuántos castigos, verdad? A veces injustos, de padres que de pronto no castigaban porque habían cometido un error, sino porque ellos estaban descargando una frustración que tenían. Y entonces los correazos venían cargados de frustración y por eso eran mayores que el castigo que quizás necesitabas. Muchos de nosotros crecimos en este ambiente de maltrato. Quizás alguno de ustedes fue abusado, tocado, quizás por un familiar al cual cuando fue denunciado todo el mundo negó que eso podía pasar, porque era una persona respetable. El abuelo que todo el mundo respeta o el tío que todos respetan. Entonces, tú podías pasar por el mentiroso o la mentirosa de la película, siendo que era verdad. Quizás pasaste por discordias entre hermanos, que al final acababa con que el preferido era el que era apoyado, a pesar de que tú tenías la razón y el otro no. O quizás pasaste por comparaciones, en que mira cómo él hace y tú no haces así, mira cómo ella le va en la escuela y tú qué pasa. O por palabras en el cual te ponían etiquetas, bueno para nada, el sinvergüenza, el que es así o asado. Quizás ustedes recibieron algunas de esas etiquetas. O quizás viviste en un ambiente tóxico lleno de drogas, de alcohol, de peleaderas constantes. Quizás fuiste una persona que sin darte cuenta o te dijeron después, o nunca te han dicho, que viene fruto de un aborto. O sea que tu padre o tu madre o ambos quisieron abortarte, pero a pesar de eso naciste. Y lo supiste después, y eso significó un desengaño muy grande para ti. Quizás has sufrido por falta de abrazos, de caricias, de te quiero. Qué hermoso que haya venido a este mundo. Son cosas que lastiman y que nos quitan esa vida abundante que Jesús nos está hablando. Y por eso es que ha surgido esto de la sanación interior. Nosotros conocemos lo que es la sanación física, porque vamos a un médico, o vamos a un odontólogo para que nos arregle los dientes, o vamos para un cirujano para que nos haga alguna operación, o tomamos algunos medicamentos para alguna enfermedad crónica. Y
con todas estas cosas logramos sanación física. Y es algo que es palpable y medible. Sin embargo, hay muchas cosas que no se pueden sanar con medicamentos. Aunque la tendencia de los doctores llamados psiquiatras o de los psicólogos es llevar a los jóvenes y a los adultos a ingerir medicamentos para ciertas, podríamos decir, no enfermedades, sino síntomas, en los cuales se diagnostican como personas ansiosas, como personas depresivas, como personas que sufren de estrés, o cualquiera de estas cosas, y viene una cantidad de medicamentos. Pero es posible que el origen de esto sea algo espiritual o algo emocional que puede ser corregido de otra manera. Entonces, lo que hablamos aquí es de sanación interior. No queremos quitar el trabajo de los profesionales, de lo que son psicólogos y psiquiatras. Hacen un buen trabajo y tienen una línea de acción en la cual tienen un papel que hacer. Sin embargo, es importante explorar lo que es gratuito primero. ¿Qué es eso que es gratuito? Lo que nos ofrece el Señor. Eso lo vamos a recibir sin dar un centavo. Y eso es lo primero que deberíamos explorar. Cuando hay algún joven que tiene ideación de suicidio, o que tiene depresión constante, o que tiene ciertas cosas que no son normales, que tienen que ver con la falta de una vida abundante, exploremos primero el punto espiritual, la oración fuerte, el entrar en ambientes como de este grupo de oración o algún retiro, en el cual pueda encontrar la raíz del mal en el cual los está aquejando a ellos. Y esto es que se llama sanación interior. La sanación interior tiene que ver con el corazón, tiene que ver con los recuerdos, tiene que ver con la emoción. ¿Y cómo trabaja esto? Por ejemplo, vamos a ver algunos síntomas. Si usted es una persona triste, que tiene una tristeza que no sabe de dónde viene, que le llega de un momento a otro, y no significa que ha tenido algún tipo de evento que le produzca esa tristeza, como por ejemplo la muerte de un familiar, que es natural el estar triste, o la pérdida de un trabajo, que es natural de estar triste porque no tiene el medio. Si llega una tristeza así de pronto, y esa tristeza como que se prolonga por días, probablemente tenga un origen espiritual. O personas que tienen ira desde que nacieron y no saben por qué. Puede ser que esta ira o esta tristeza venga de que fuiste alguien concebido sin que los padres lo quisieran. Y que hubo discusión de pronto entre esos dos progenitores de que naciera o no naciera. Y quizás uno de ellos intentó que fuera eliminado en el vientre de la madre. Y ese solo hecho puede traer en tu vida actual esa tristeza o de pronto esa ira. Le cuento un caso de una persona conocida que tenía una hija, y esta niña, cuando la madre estaba en embarazo, eran twins, eran dos mellizas, pero una murió en el vientre y la otra sí nació. Por un cuidado médico muy intensivo y muy importante, pudo nacer la otra. Y entonces esta niña al nacer se daba contra la pared. O sea, cuando estaba ya grandecita, se daba contra la pared y hacía cosas de ira como que salían de la nada. Entonces, hablando sobre este caso, comenzamos a ver que había algo espiritual allí.
Y consistía en que ella tenía como una especie de complejo de culpa, porque se preguntaba, ¿por qué yo nací y mi hermanita no? Y eso le traía esa ira constante. Entonces, hasta que encontró la razón de su ira y comenzó a pedirle al Señor, y entonces hubo el cambio de vida. Hoy es una hermosa joven profesional. Hay casos de envidia también. Usted puede que envidie hasta cualquier cosa de otra persona que usted puede tener, pero que la suya es mejor, pero usted envidia al que tiene la persona que está a su lado. Dicen los americanos que hay alguien que envidia el pasto más verde del vecino. Y eso es difícil, tener un pasto verde, ¿verdad? Porque hay que hacer muchas cosas. Siempre hay alguien que tiene el arte de tener un pasto más verde. Pero si tiene allí algo, ¿no? Como me decía una señora una vez, no te preocupes, con que salga algo verde ahí, preocúpate. No hay que sea manicure, como dicen en inglés, ¿verdad? Un pasto al manicure. Todo perfecto. No tenemos que envidiar. Sin embargo, tú le dices a alguien, no envidie. ¿Y sabe qué va a pasar? Nada. Porque al decirle no sea envidioso no va a solucionar nada. Lo que hace falta es buscar la raíz de esa envidia, que muchas veces viene de una mala valoración de tus facultades, que los padres valoran un hijo más que otro, sin darse cuenta que cada hijo es distinto, que cada uno trae sus propias cualidades. Entonces, cuando dicen, no, él hace mejor en la clase y tú qué haragán. No, él mantiene todo en orden y tú qué desorden. No, él sí que es simpático y tú qué antipático. Pues cada uno es como es. No podemos estar haciendo comparaciones, porque de ahí viene esto de la envidia. Y después que esto se desarrolla en nosotros, es difícil erradicarlo, a menos que uno encuentre la raíz. Puede que a alguna gente le provoque el cambiar de pareja constantemente. Son personas inconstantes, cambian de pareja, cambian de trabajo, cambian de pueblo, cambian de país, a cada rato están cambiando. Y esto puede venir también de algún tipo de trauma. El alcoholismo, la drogadicción, pueden venir también de algún tipo de trauma. Gente que se disgusta por menudencia, por cosas insignificantes. Uno encuentra gente así que le llaman quisquillosas, que por todo se ofenden. Puede ser producto de una falta de sanación interior. Gente egoísta que no le entra, que creen que todo es para ellos. Puede venir también de algún tipo de situación que deba ser sanada. Pues ¿cómo es que Jesús nos puede dar esa vida abundante, esa vida plena? ¿Cómo es que Él puede sanar a nosotros esas heridas? Si usted busca en el Evangelio, va a encontrar muchas situaciones de sanación que Jesús hizo. Sanación interior. No la sanación de cosas físicas, que son muchas. Pero hay otras que aparecen por ahí y quizá uno no la ve. Por ejemplo, Jesús cuando sanó a la samaritana, ella llegó al mediodía al pozo, porque tenía vergüenza de que la vieran las otras vecinas. Y esa vergüenza era porque ella había hecho cantidad de cosas. Y ella misma era una de esas personas que había cambiado de pareja 5 maridos y el que tenía no era tampoco marido de ella. Entonces, ¿de dónde venía eso de tener 5 maridos? ¿Vio ella eso en su familia? ¿Esa inestabilidad de dónde vino? Pues Jesús sanó esa inestabilidad en ella. Sanó la vergüenza que ella tenía. Sanó su prejuicio, porque Jesús era judío y ella samaritana. Y ella despreció a Jesús en un principio. Sin embargo, después descubrió que Él era el profeta, el Mesías. Entonces Jesús hace eso mismo. Llega y se sienta al lado tuyo como se sentó en el pozo. Y entabla una conversación contigo. Y entra en tu vida en los momentos más difíciles que has vivido.
Y no te juzga, sino que hace que veas esos eventos como situaciones en las cuales quizás tomaste unas malas decisiones, pero que no determinan quién tú eres hoy. Porque nosotros etiquetamos. ¿Cómo le hubiéramos dicho a la samaritana? Si hubiera sido usted en vez de Jesús que le dijo, has tenido 5 maridos, el que tiene no es el tuyo. Usted en vez de decir eso hubiera dicho una frase, usted es una, póngale ahí la letra. Entonces esa es la etiqueta que ponemos nosotros. Jesús no le puso etiqueta, sino que miró su vida y entonces le dijo, si supieras cuál es el don de Dios, si supieras el agua que yo puedo darte, me pedirías. Eso entró en un diálogo de dignidad, la levantó. Hasta el punto que no le valió a ella, o sea, que no le valió volver a salir al pueblo y vocear, he conocido a alguien que sabe mi vida entera. Si lo que ella quería era que nadie supiera lo que ella era. Y ella se alegra ahora de que alguien sepa quién es ella. Eso es lo importante de quien ha sido sanado, que se convierte de alguien que anda complejado, que anda escondiéndose de que los demás conozcan lo que hay en su interior, pasa después a alguien que da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y no le da vergüenza. Yo fui alcohólico, pueden decir, yo era drogadicto. Miren, yo he conocido gente en la iglesia que yo me he sorprendido cuando me dicen, yo era drogadicto. Digo, ¿cómo? Pero ni luces. Yo era alcohólico, de los que andaban en las cunetas, de los que amanecía borracho. ¿Cómo va a ser? No puedo creer, hermano. He encontrado muchos casos así. Y esa gente no le da vergüenza porque han sido sanados, porque se han encontrado con Jesús. Y Jesús le ha cambiado la manera de percibirse a sí mismo y la manera de proyectarse hacia los demás y la manera inclusive de evaluar lo que los demás opinan de ellos. Porque eso es otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que los demás nos controlen a través de sus opiniones sobre nuestra propia vida? ¿Verdad? Me acuerdo yo cuando comencé a perder el pelo. Ay, se está quedando calvo. Y uno queriendo ponerse de todo, ¿no? Para que el pelo no se me cayera más. Hasta que descubrí que después del piso no puede pasar. Decía, hay un remedio contra la caída del pelo. ¿Cuál es? El piso. Porque de ahí no pasa. Y entonces ya me acepté así como estaba. Y entonces hasta puedo hacer broma de eso. Pero al principio no. ¿Cuántos jóvenes no hay que hay aquí? Se están mirando al espejo y les salió una espinilla. Y ni quieren ya salir a la calle por eso, ¿eh? No, tenemos que aprender que las cosas cambian. Que hoy estamos rozagantes y hermosos y hermosas los que están aquí, ¿verdad? Pero mañana se comienza uno a arrugar, ¿verdad? Comienza uno a tener padecimientos, etc. Bueno, entonces hay que vivir cada etapa de la vida y ser uno persona que se acepte a sí mismo y acepte a los demás como son. Cuando entramos a ese nivel de aceptación propia como la samaritana, ya se aceptaba. Entonces no tenemos que decir a los demás, yo era tal cosa. Ya pasa al pasado lo que usted era. Ya usted no es alcohólico, sino era alcohólico. Usted no es drogadicto, sino era drogadicto. Y entonces cuando entramos en ese plano, porque Jesús pasó, como pasó allí con la samaritana, y entonces Él sanó nuestro momento presente, sanando nuestro pasado. Lo que nosotros entendemos con esto es lo siguiente. Durante una oración se aclama la presencia de Jesús y hacemos que la persona recorra su vida desde su creación, desde su procreación hasta el momento actual. Entonces en esos momentos ubicar situaciones que pudieron ser traumáticas en nuestra vida. Y esas situaciones de las que tú ni quieres hablar.
la va a traer al presente. Y allí Jesús se va a colocar. Vamos a hacer el ejercicio un poco más adelante. Y en ese momento, cuando Jesús está presente en esa situación específica, comienzas tú a entender que había un propósito de Dios para eso. Y entiéndame esto, uno se lamenta por muchas cosas malas que le han pasado, pero no se da cuenta que a través de ella el Señor ha logrado cosas buenas en nosotros. ¿O no lo dice la palabra de Dios? De que Dios saca bien aún de las cosas malas. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí viene. Por ejemplo, usted puede ser el hazme reír de su familia, pero es el que está aquí. Usted pudo haber sido el peor de la familia, pero es el que está aquí, está en este caso. Yo tengo 8 hermanos, somos 9. Y una vez nos juntamos con mi esposa, fuimos a mi país y estábamos en una celebración y era Semana Santa, y en eso me pidió uno de los hermanos que, como estábamos en el campo, en una finca, me dicen, ya que estamos aquí no podemos ir a misa, ¿por qué no haces tú una misa? Ellos sabían que yo era diácono. Y dije, yo no puedo hacer una misa, pero sí podemos hacer un servicio. Hicimos un servicio de oración. Entonces, en eso ya terminamos el servicio y me voy yo para el baño. Y a mi esposa me contó lo que dijeron ellos. Ella estaba ahí. Me dicen, ahí estaban diciendo tus hermanos, parece mentira. Este era el más travieso, el más necio, el que creíamos que era bueno para nada, el que no esperábamos nadita de él. Y mira, hoy es como el padrecito de la familia, dicen ellos. Y así es la vida, o sea que situaciones que pueden ser, para mí fueron traumáticas en ese tiempo, ¿verdad? Porque era el que recibía todos los cocorrones, ¿verdad? Y correcciones, y tira para acá y tira para allá, y el despreciado y todas esas cosas. Sin embargo, el Señor usó eso para que me encontrara con Él y poderle servir de la manera en que le puedo servir hoy. Así, usted busque por qué pasaron ciertas situaciones en las cuales usted creyó que su vida se acabó, que su vida se frustró, que usted pudo haber sido tal o otra cosa, y por aquello que le pasó hoy no lo es. Pues piénselo, porque por eso está usted aquí hoy. Por eso usted está buscando del Señor, por esas situaciones. Es decir, que el Señor le ha traído para sanarle, pero para darle vida abundante, y para que esa vida abundante se convierta en un canal de vida abundante para otras personas. Recién visité a mi familia y hubo una cosa que me llamó mucho la atención. Y fue que aunque no pude ir a misa al diario allí, ni hacer mucha oración porque andábamos para arriba y para abajo, sin embargo yo vine como que había venido de un retiro, una semana. Y dije, ¿qué pasó aquí? Yo no entiendo. Porque me siento como que espiritualmente recibí muchísimo durante este viaje, y sin embargo estuve muy poco metido en una iglesia y pude rezar muy poco, rosarios, etc. Y dije yo, en ese momento me llegó a la mente algo, y es que el Señor canaliza la vida espiritual, la gracia la canaliza a través de tu familia. Tus papás estaban supuestos a darte esa gracia que vino desde Jesús. Te la dieron a través del bautismo cuando te bautizaron. Pero quizás no te llevaron a misa más. Quizás no te hablaron de Dios más. Quizás no te enseñaron a rezar. Quizás no te enseñaron a hacer obras de caridad. Quizás le faltaron muchas cosas para darte esa vida abundante que Jesús nos da. Sin embargo, cuando tú llegas y te reconectas con ellos, aunque sea poco lo que ellos puedan darte, tus familiares, recibe ese canal de gracia. Y eso fue lo que yo sentí en ese momento. Ahí está la gracia. Y la gracia viene a través de tus padres, de tus hermanos, y a través de ti y de tus hijos, pasa a tus hijos y a tus nietos y bisnietos.
porque ahí está la gracia de Dios, estamos supuestos a transmitir esa gracia. Por tanto, esa vida abundante que Jesús nos promete, tenemos que buscarla, porque si no, nosotros estamos estancando esa gracia que el Señor quiere dar a través de nosotros a otras personas. Por eso es imperativo el sanarnos espiritualmente, el sanarnos interiormente. Y por eso este retiro es importante, de sanación interior. Cuando usted encuentre un tema de esa índole, busque esos temas y busque que se le ore por sanación, porque no es una cosa de un día, de una noche, de un fin de semana. Es algo que debemos meternos en un proceso, porque por muchos años usted acumuló muchas cosas negativas. Pues ahora le tomará un tiempito también ir saliendo de todo eso, irse sanando de todo eso. Pues propóngase usted, como quien se mete a un gimnasio. ¿Quién cree que de un gimnasio usted entre hoy y mañana salga ya con músculos? ¿De la primera vez, ver la primera sentada? No. Es irse todos los días, 2 y 3 horas, ¿sí o no? Pues igual en las cosas espirituales. El Señor te puede dar algo así en un segundo, claro que te lo puede dar, pero probablemente no lo aproveches, porque no tienes la base para aprovecharlo. Por tanto, tenemos que ir creando esa base. Tenemos que ir sanando poco a poco cada elemento de nuestra vida interior. Y le cuento algo, y después lo vamos a ir desarrollando más y más. Ustedes tienen, y tengo yo también, un recurso en la Iglesia Católica que no lo tienen mucha gente que no está en la Iglesia Católica o que ni siquiera cree en Dios. ¿Cuál es ese recurso? La confesión y la Eucaristía, esos 2 recursos, gratis. El psicólogo o el psiquiatra te va a cobrar bastante, pero el confesor, 0. Nada, como dicen los americanos, ¿verdad? 0 o nada. Entonces, igual la Eucaristía, gratuita. La instituyó el Señor, la Eucaristía, para que fuera fuente de sanación. Así es que hoy con este retiro de sanación interior, usted busque de ahora en adelante toda esa fuente de sanación. La samaritana llegó buscando agua y se llevó el agua viva que es Jesús. Si usted lo busca, también Él le va a sanar a ustedes. Bien, vamos en este momento a entrar en oración. Y durante la oración yo quiero que ustedes, vamos a bajar un poquito la luz. ¿Y dónde están los músicos? Una musiquita ahí bien suavecita.